Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio del podcast o a este nuevo vídeo de YouTube. Si estás viendo esto en YouTube, ya que lo voy a compartir en ambas plataformas. Y lo que quiero compartir hoy es algo bastante improvisado, ya que me ha surgido en la lectura de esta mañana. Como habrás visto en el título del vídeo o en el título del podcast, vamos a hablar de qué sentido tiene el sufrimiento. Y bueno, esta pregunta me ha surgido leyendo el libro que me estoy leyendo actualmente, que es El hombre en busca de sentido, de Víctor Frank, que bueno, si estás viendo esto en YouTube, pues lo estoy enseñando ahora mismo a cámara para que se vea. Es un libro que me está encantando realmente, por poneros un poco en contexto y que lo entendáis. Es un libro que habla de la experiencia de un psicólogo, psiquiatra, en los campos de concentración en el Holocausto, ¿no? Es muy interesante porque todo el libro analiza desde su propia perspectiva la conducta del ser humano a nivel psicológica y va contando su experiencia desde que le internan en el campo, cómo luego es su experiencia durante su estancia y cómo se siente cuando sale del campo de concentración, ¿no? Y hay una parte que me ha gustado mucho, muchísimo, de hecho he subrayado casi todo, y habla de la libertad interior. En esta parte del libro él ya lleva tiempo dentro del campo de concentración y, bueno, ya ha pasado por distintos estados psicológicos y aquí reflexiona sobre la libertad interior. Y me gustaría leeros los puntos fundamentales que he subrayado y luego comentar un poco mi reflexión sobre esto. Así que bueno, voy a leeros un poco. Sé que esto para YouTube pues no es quizá lo más normal, pero prefiero llevar el ritmo del podcast, un ritmo más tranquilo, más distendido y que podamos pues, escuchar o sí, escuchar lo que dice el libro y luego poder reflexionar un poco sobre ello. La libertad interior. Este intento de descripción psicológica y explicación psicopatológica de las características del prisionero del campo quizá induzca a pensar que el hombre es un ser inevitablemente determinado por el entorno. Pero, ¿qué decir de la libertad humana? ¿No hay libertad de la conducta frente al entorno? ¿Es correcta la teoría que concibe al hombre como mero resultado de factores condicionantes, sean biológicos, psicológicos o sociológicos? Y lo que es más importante, las reacciones psicológicas de los reclusos ante el particular mundo del campo de concentración demuestran que el hombre no puede escapar a la influencia de su entorno. ¿Carece el hombre en tales circunstancias de capacidad de elección si se limita o anula su libertad de actuar? Aquí se está haciendo la pregunta de, bueno, si el hombre realmente está condicionado 100% por el entorno que le rodea o tiene alguna capacidad de libertad ante el entorno, ¿no? Luego profundizaremos sobre esto. Sigue así. La experiencia de la vida en el campo de concentración demuestra que el hombre mantiene su capacidad de elección. Abundan los ejemplos, a menudo heroicos, que prueban que se pueden superar la apatía y la irritabilidad. El hombre puede conservar un reducto de libertad espiritual, de independencia mental, incluso en terribles estados de tensión psíquica y física. Al hombre se le puede arrebatar todo, salvo una cosa, la libertad humana, la libre elección de la acción personal ante las circunstancias para elegir su propio camino. Sigo un poquito más y ahora ya nos metemos a reflexionar sobre ello. De modo que cada hombre puede decidir quién quiere ser espiritual y mentalmente y conservar su dignidad humana. Precisamente esa libertad interior que nadie puede arrebatar confiere a la vida intención y sentido.
Vale, vamos a reflexionar ya sobre esto, porque, bueno, creo que podemos profundizar ya un poco en el concepto fundamental de lo que quiero compartir, que es qué sentido tiene el sufrimiento, ¿no? Él habla realmente en esa parte del libro de cómo realmente toda su capacidad de actuar, tanto la suya como la de sus compañeros presos, está totalmente condicionada por su entorno. Él realmente no puede actuar de ninguna forma porque está encarcelado, está sometido a, a las normas o a los mandatos que en el campo de concentración le imponen, y por lo tanto reflexiona si hay una capacidad de actuar cuando las circunstancias no son favorables, ¿no? Aquí reflexiono en esa parte del ser humano que constantemente se victimiza por las cosas que le pasan. Muchas veces nos pasan cosas en la vida y asumimos que esas cosas nos pasan a nosotros, como que siempre estuviésemos condicionados por nuestras circunstancias externas. Yo soy así porque mis padres eran así. Yo soy así porque tal persona me ha hecho esto. Estoy así porque esta persona me ha hecho esto. O ¿por qué me tiene que pasar esto a mí, ¿no? Cuando estamos ante una situación que es complicada. Parece que las circunstancias externas nos controlan. Y creo que lo que Víctor Frank quiere dar a entender en este libro es que hay una cosa que nunca nos pueden quitar, que es la capacidad de elegir a nivel mental, espiritual, cómo queremos ver las cosas que nos pasan. Y siempre tenemos esa libertad. Siempre tenemos la libertad de interpretar por qué nos están pasando las cosas que nos están pasando. Aquí hace una distinción que me encanta, y es que él dice que tú puedes vivir la vida como creador desde la acción, es decir, actúo y hago cosas para desarrollarme y para sentirme bien con ese desarrollo, y entonces estoy viviendo la vida desde la creación. O puedo vivir la vida desde la contemplación, es decir, disfrutar de la naturaleza, disfrutar de los placeres de la vida, simplemente dedicarte a vivir, es decir, vivir la vida desde el hacer o vivir la vida desde el ser. Pero profundiza en un tercer aspecto que me parece fundamental, que es el aspecto de qué pasa cuando no tienes la capacidad ni de hacer ni de vivir, como te puede pasar en un campo de concentración o como te puede pasar en un momento de extremo sufrimiento, el que no sabes por qué te está pasando lo que te está pasando y te sientes totalmente aprisionado, te sientes totalmente limitado. Y ahí hace referencia a un tercer aspecto, que es que tienes la posibilidad de rendirte ante tu destino. Y esto me parece impresionante. Esto es para mí la, la piedra angular de este libro, porque él se refiere a que realmente esa, esa libertad interior de poder rendirte ante las cosas que te pasan es lo que realmente le confiere a la vida un sentido. La única posibilidad que tiene él en ese momento de atravesar el momento por el que está pasando y de encontrarle un sentido es rendirse a lo que le está pasando y encontrar un sentido a ese sufrimiento. Y esto es algo que lo puedo vivir por experiencia propia, porque lo he experimentado en momentos de máximo sufrimiento en los que he dicho, la única posibilidad que tengo es rendirme
ante este sufrimiento y entender que este sufrimiento realmente tiene un sentido para mí. Que este sufrimiento realmente es lo que la vida ha preparado para mí, por lo que tengo que aprender a nivel interno, para mi crecimiento espiritual, para mi crecimiento personal, y es por lo que realmente tengo que atravesar en este momento para poder aprender. Y ahí es cuando realmente le puedes encontrar un sentido al sufrimiento, porque cuando te rindes ante las circunstancias de la vida, cuando nos rendimos ante el dolor, cuando nos rendimos ante el sufrimiento, somos capaces de transitarlos aceptando que ese sufrimiento es para algo mejor, que a lo mejor todavía no lo conocemos, que a lo mejor todavía no sabemos cuál es el motor de ese sufrimiento, y de hecho él lo dice aquí en una parte que, que tengo que buscar ahora mismo, no tardo nada, aquí. Dice, de manera que todos los aspectos de la vida son significativos, también el sufrimiento. Si hay un sentido en la vida, también debe haber un sentido en el sufrimiento. El sufrimiento es parte sustancial de la vida, como el destino y la muerte. Sin ellos, la existencia quedaría incompleta, perdón. Aquí es donde vemos que cuando nos rendimos a las circunstancias de la vida, aunque no sean las que nosotros queramos, aunque no sean las que satisfacen nuestros deseos y lo que queremos hacer en la vida siempre tiene para nosotros aquello que debemos experimentar y que debemos aprender. ¿Cuántas veces nos ha pasado que no hemos pasado por un momento complicado en nuestra vida y mirándolo con retrospectiva hemos dicho, eso me pasó por eso y aprendí esto? En el momento nos vemos sumergidos en ese dolor, en ese sufrimiento y no somos capaces de encontrarle sentido, pero si nos rendimos a ese sufrimiento, si nos rendimos a experimentar eso que estamos experimentando, confiando en que eso forma parte de nuestro destino, eso forma parte de lo que la vida quiere para nosotros, entonces le estamos encontrando realmente un sentido a ese sufrimiento. Y esto se explica muy bien en la Biblia, en un versículo que me encanta, que es cuando Jesús anuncia su muerte. Hay un momento en el que Jesús les dice a los apóstoles que le van a crucificar. Y Pedro le dice, si te van a crucificar, no sigas por este camino, no vayas. Entonces Jesús le dice, aléjate, Satanás, como no quieras desviarme del camino que la vida, o en este caso él se refiere a Dios, que Dios tiene para mí. Entonces Jesús dice, todo aquel que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, es decir, niega tus propios deseos, niega lo que tú quieres de la vida, toma tu cruz, es decir, ríndete a lo que te está pasando. Tomar tu cruz es realmente rendirte y responsabilizarte de lo que la vida tiene para ti, aunque no sea lo que tú quieras. Toma tu cruz y sígueme. Y esa parte me fascina, esa parte me encanta, porque ahí es realmente donde le podemos encontrar sentido a todo lo que nos pasa en la vida. O sea, cuando nosotros vivimos desde esa tercera forma de ver la vida, que es desde la rendición, desde la aceptación plena de todo lo que pase, entonces encontramos un sentido a todo lo que nos pasa más allá de lo que nosotros queremos. Confiamos, tenemos fe y apostamos por que la vida nos lleve a donde nos quiera llevar. Yo el año pasado pasé por un momento de extremo sufrimiento en el que realmente no quería seguir viviendo.
Y todos los días escribía en mi cuaderno, confía, confía en que esto tiene sentido, confía en que esto va a ser para algo mejor. Y había una parte de mí que realmente confiaba porque mi cabeza seguía queriendo algo de ese sufrimiento. Mi cabeza quería sacar algo desde mi interés personal. Y hubo un momento en el que entendí que confiar no era eso. Que confiar realmente era experimentar cada cosa que me pasase, sabiendo que eso iba a tener un sentido. Y quizá ese sentido pasaba por experimentar todo ese sufrimiento para poder sentarme aquí, delante de una cámara, delante de un micrófono, y poder compartir todo esto con vosotros y con vosotras. En ese momento quizá no lo veía, pero cuando decidí rendirme al sufrimiento, cuando decidí rendirme a lo que la vida tenía para mí, entonces le encontré un sentido a cada cosa que me pasaba. Con esta reflexión os invito a que, aunque puede ser complicado o puede parecer complicado para una mente racional, intentéis rendiros a cada cosa que os pase sin juzgarla, aunque veáis que es un momento de máximo sufrimiento, aunque penséis que la vida está en vuestra contra y que sois víctimas de la vida, mirar ese sufrimiento como algo necesario y observar qué podéis sacar de ese sufrimiento. Porque como bien dice el libro, al ser humano, aun en las circunstancias más inimaginables y más extremas a nivel psicológico, siempre le queda la libertad de elegir mentalmente y espiritualmente cómo se quiere comportar. Y si os dais cuenta, cuando Jesús es crucificado, resucita. Y esa resurrección no es algo literal. Esa resurrección simplemente está demostrando que su crucifixión, que todo ese sufrimiento que pasó, tenía sentido. Que ese era realmente el sentido de su vida. Ser crucificado, pasar por todo ese sufrimiento, para luego demostrar que todo eso tenía sentido. Que cuando te rindes a lo que la vida quiere para ti, te lleva por el camino que realmente está destinado para ti. Es decir, te rindes a tu destino, no al destino que tú quieres, sino al destino que la vida tiene para ti. Y esa resurrección, a mí también me gusta llamarla renacer, porque realmente descubres tu verdad, descubres cuál es tu esencia, dejas de intentar satisfacer los deseos de tu ego y realmente te rindes a lo que la vida tiene para ti. Aceptas tu destino y caminas día a día rindiéndote a cada cosa que pase. Porque cuando miras para atrás, todo tiene sentido.